demostrar la raíz de los efectos y la curación de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual se puede curar. Amén. Amén. Pablo dice que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido, como si su mente estuviese en tinieblas. No pueden ver nada, son ciegos. Así viven ignorantes y ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué cree que hay personas ciegas espiritualmente? ¿Por qué? Ahorita lo que vamos a hablar aquí en Efesios 4:18. Voy a hablar, hermano. Voy a hablar. Ay, se la pierde, pues. Pues aquí dice, A ver, ¿qué dice? por la ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, porque... Y por comodidad, bueno, al ser dureza también es por comodidad, a veces que no quieren acercarse, no quieren... Así es. Uno de los efectos de la ceguera espiritual es el pecado. El pecado es uno de los más grandes. Primera de Juan 2:11, ¿me ayudas? Primera de Juan, verso 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, tienes a tu hermano y lo aborreces. Porque no camina o porque no está haciendo las cosas como tú. O porque peca diferente, lo aborreces, ya no lo amas. ¿Sí? Y es uno de los mandamientos que el Señor ha dejado. Que nos amemos. Que amemos a nosotros. Amén. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice todo el día, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo dice? Eso. Pero acerca de Israel dice todo el día, extendí mis manos a un pueblo rebelde contradictor. Otro efecto es rebelarse contra Dios, un pueblo rebelde, un pueblo que no hace la voluntad de Dios. Dice amar a Dios, dice caminar con Dios, pero va en contra, va rebelándose, ¿sí? Y por consiguiente es ciego. ¿Qué efecto tuvo tal rebeldía? En Romanos 11:8. 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. A mí está diferente, pero es lo mismo. ¿Vale? ¿Tiene otra versión? Como está escrito, Dios le dio espíritu de remordimiento, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué versión tiene ese? Exacto, será, no. Dice, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiables la espada para siempre. En Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue Fue entenebrecido. entenebrecido por no servir a Dios. Fuimos llamados a servir. El mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús vino a servir, no a ser servido. Pero nosotros queremos sentarnos y que nos agarren todos. Que nos lleven todo, que nos den todo. Aleluya. En Mateo 13:15. Mateo 13, verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Por tener el corazón endurecido, viene la ceguera espiritual a sus vidas, a nuestras vidas, porque se hace una grosura de tal manera que se hace impermeable, ya no penetra, el agua ya no entra, ¿sí? Se escurre nada más, ya no entra por esa capa, por esa grosura, por ese endurecimiento. Es igual que cuando usted tiene un arbolito que no está queriendo crecer, aflójale la tierra, ¿sí? Y va a ponerse bonito con la poquita o con la mucha agua que le caiga, pero se hace una dureza que no penetra el agua, no penetra la palabra en nuestro corazón, ¿sí? Está endurecido, ¿sí? Y Dios permite la dureza del corazón. Aquellos que no le aman, aquellos que no le buscan, aquellos que no se entregan totalmente,
están viviendo en una opacidad, una tranquilidad, de manera que no dejan que la palabra los ministre. Yo ya sé, yo todo lo sé ya. Un mismo estudio, una misma enseñanza, una misma palabra, lo oímos en diferente tiempo y nos habla, nos entiende. Aunque ayer hayamos oído la palabra o la hayamos leído, ¿sí? Tiene un tiempo la palabra que hace efecto en nosotros. Amén. Cuando está en una tierra, un corazón dispuesto a recibirla, las cosas se ven diferentes. Amén. La ceguera espiritual tiene consecuencias, hermanos. La ceguera espiritual produce una vida silenciosa. Y esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 4 del 17 al 19, lo acabo de leer ahorita. Eso es lo que dice. ¿Sí? Se hace una vida que con terribles consecuencias por no obedecer a Dios, por no andar en el camino de Dios, por no escuchar su palabra, por no entenderla, por no vivirla. La ceguera espiritual condena. Así se define la condenación en Juan 3:19. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La ceguera espiritual, hermanos, produce una vida sin sanas cualidades espirituales. No hay buen fruto. Y el árbol se conoce por el fruto. Amén. ¿De qué cualidades hablamos? Dice en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, toda rapidez, por esto mismo añadid a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 2 de Pedro 1, del 5 al 7 fue lo que acabamos de leer ahorita. Entonces, el amor fraternal es el que tiene que haber en nosotros. Amor ágape. ¿Por qué no las tenemos? Ahí en el verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Todo se olvida, queda en el pasado, pero necesitamos estar nosotros renovando, estar buscando al Espíritu Santo para que nos llene, para que nos recuerde. Es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Jesús mismo lo dijo, que no nos iba a dejar solos, que Él enviaría otro igual que Él, al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Dice el Salmo 119, 160, que la suma de su palabra es verdad. Ahí está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si nomás la desempolvamos los días de servicio y no la buscamos, no la llenamos, no nos llenamos de la palabra. Si el cristiano no procura activamente suplir las cualidades que hablamos ahorita aquí del 5 al 7, va a tener voluntariamente un olvido de la purificación de su alma y va a quedar ciego y corto de vista en cuanto a su necesidad de esas cosas, y no viéndolas se ocupará en lo único que sí ve, que son las cosas más cercas, las cosas del mundo, lo que tenemos a la vista. Cuando nosotros tenemos que estar buscando su palabra, buscando su presencia, buscando al Espíritu Santo, porque es el que nos guía, es el que nos da la guianza, ¿sí? Buscando los evangelios, hablando de Jesús, predicando su palabra. Pero si vivimos nada más así, se nos olvida que tenemos más cerca, lo que alcanzamos a ver. La familia, los hijos, los nietos, las fiestas, y ahí le va dando uno, ¿verdad? Vamos a hablar de su cura, la ceguera espiritual y su cura. Dios prometió curarla. En Isaías 29, 18, Isaías 29, verso 18, dice, y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Es necesario escuchar la palabra, hermano, para que nuestros oídos sean abiertos.
nuestro espíritu pueda estar alimentado. ¿Cuánto le diezmamos diario? ¿Cuál es el diezmo de 24 horas? 2 horas 40 minutos. ¿Oramos todos los días o 3 veces al día? Yo sí. 1 minuto al desayuno, 1 minuto en la comida y medio minuto al despertar, medio minuto al desayuno, medio minuto a más. Entonces le restamos bastante, le quedamos debiendo el tiempo. Sí. Entonces pues, ahí tenemos que darle todo el tiempo al Señor, todo el tiempo que Él merece. Yo todo el día. Cristo tiene el poder, hermano, de sanar la ceguera espiritual. Así decían las Escrituras acerca de Él. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En Juan 8:12. 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es nuestra luz. Si nosotros dejamos que la luz de Cristo nos ilumine, no vamos a tropezar, no vamos a caer, porque vamos a tener una buena vista, una buena luz. Él es la luz que vive el mundo. Y muchos han desechado la luz. ¿Se puede poner pausa también? No vino a los sanos, sino a los enfermos. Juan 9:39, y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Hay hermanos que se ciegan, hermano, con la palabra, se cierran, se cegan, no ven más allá. Nosotros tenemos que estar abiertos a la palabra, abiertos a la luz, ¿ya? Porque Jesús vino a curarla. Cristo, enviando a Pablo a los gentiles, le dijo para que abran los ojos de aquellos para que se conviertan de las tinieblas a su luz. Nosotros, hermanos, tenemos que convertirnos en lo que Pablo estaba haciendo a los gentiles, hablarles las palabras para que se conviertan, ¿sí? Y a nosotros estar predicando la palabra, también se nos está quitando la ceguera, porque estamos hablando y la estamos creyendo. ¿Cómo puede alguien hablar la palabra si no la cree, si no la vive? Hay quienes predican muy bonito la palabra, pero no la viven. Para que se conviertan de las tinieblas. El primer llamado que tenemos nosotros es de las tinieblas a su luz admirable. Ya estamos en la luz, ahora hay que hablar, hay que compartir la luz, no hay que esconderla. Si bien no te puedes poner un letrero que diga soy cristiano, soy de Cristo en la frente, pero tus hechos tienen que ir hablando por ti, de que tú estás viviendo la palabra. No te encierres en una casa, no te encierres en un lugar y ahí, no, también afuera. Porque dice que lo que vean en ti van a querer, vas a ser tierra deseable, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que compartirlo. Porque Dios lo que ha hecho con nosotros es grandioso. No es algo que se puede tirar a la basura y se puede esconder. Amén. Sí. Dice, se convierten de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por fe, que es en mí, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Hechos 26:18. ¿Qué dice, hermano? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte para los santificados. Hay bendición. Para esto mismo se predica el evangelio hoy en día, para que usted, que no es cristiano o que ya viva, que vive en tinieblas por causa de su pecado, abra los ojos y se convertirá de las tinieblas a su luz admirable. A veces nosotros estamos, ya conocimos a Cristo, pero estamos encerrados en la religiosidad, pensando que todo es pecado.
Hay gente que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, o sea, no están viviendo lo que es correctamente. ¿Sí? Para que reciban perdón de pecados. Como conclusión, hermanos, hemos aprendido que la ceguera espiritual es causada por el pecado. El pecado es la peor ceguera. Y lo peor es creer que no cometemos pecados. Cuando yo pregunto a veces y todos levantan la mano, todos se van a ir al cielo. Ya tenemos la maleta lista, dice ya está el boleto como sí, pero necesitamos esforzarnos porque la salvación se pierde, hermano. A veces estamos creyendo aquí, todos somos santos ahorita los que estamos aquí. Pero el problema es cuando nos vayamos de aquí. Es más, se pega un tropezón nomás. Ya sé. Te quiere tumbar el gato. Hemos aprendido también que los efectos de la ceguera espiritual son terribles. Vivir con ceguera espiritual es terrible, pues no solo agrava la condición del hombre sin Cristo, sino que lo hace sufrir. Hay un sufrimiento por la condenación. No obstante, la ceguera espiritual tiene remedio. Dios quiere quitársela y ha enviado a su Hijo a morir por usted en la cruz del Calvario, para que recibiendo perdón de pecados usted sea libre de tan terrible condenación espiritual. Así pues, ahora mismo le digo que tiene que hacer para recibir esta curación que Cristo ha hecho posible. Amén. Arrepentirnos de nuestros pecados, hermano. No seguir viviendo en pecado. A veces los ocultamos, a veces creemos, los callamos y creemos que con eso ya nadie se dio cuenta, nadie te vio. Pero el Espíritu Santo todo lo ve, todo lo oye, todo lo siente. Ya ¿Sí? está nuestro pensamiento. Es necesario que nos pongamos a cuenta, que nos arrepintamos, que empecemos a caminar en novedad de vida, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él es la luz del mundo. Él vino al mundo a salvar el mundo, a salvar lo que se había perdido. Él vino a los enfermos, a los necesitados. Pero a veces creemos que ya estamos dentro de una iglesia y no. Dentro de la iglesia hay mucho pecado. Dentro de nuestra casa hay mucho pecado. Y es necesario sacarlo, es necesario confesarlo. No hay confesionario. Usted mismo puede ir con el Señor en su momento y decirle: Señor, te pido perdón por toda falta, por el pecado de omisión, que es el más terrible. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Vivir de apariencias, modificando la palabra, cambiándola, acomodándola. No es lo que yo entienda, no es lo que yo crea, sino lo que la palabra dice. Ser hacedor de la palabra. Y sobre todo, no llevándonos entre las patas a gente inocente. Que a veces nos encontramos gente inocente en el camino y abusamos de ellos y los queremos engañar. O tratamos de engañarlos, predicándoles verdades a medias. La palabra es una, no tiene sobrevariaciones, así como es, así está. No es de interpretación privada. Amén. Dios les bendiga.